Bienvenido a casa. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Hermanos, usted sabe de que nosotros somos una comunidad que ora los unos por los otros. Amén. Así que les vamos a pedir que sigan orando por nuestro hermano Juan García, hermano de Alejandra, hijo de Rubén y Betty, para que el Señor siga haciendo una obra milagrosa en su vida. Amén. Porque nosotros creemos en el poder de la oración. Amén. Oración por el joven Chris Torres, que está en una situación. Sí, hay un joven en la iglesia de mi hermano que se llama Chris Torres. Ha tenido, parece que un problema del esófago y no, parece que cuando come no puede aguantar la comida. Entonces, en sus oraciones, si se acuerda de Chris Torres, ore por él para que el Señor haga algo milagroso en su vida, que el Señor traiga una sanidad. Nosotros, ¿verdad? Hemos escuchado testimonios de sanidades y cosas milagrosas que Dios hace. Amén. ¿Cuántos creen en el poder de la oración? Amén, amén. También esta semana cumplió años nuestra hermana Mildred. Amén. Cumplió 29, me dijo. Gloria. Gloria. Usted sabe que somos rejuvenecidos en el Señor. Ustedes me ven a mí, yo tengo 30 años de servirle al Señor. No me dejaron terminar. Aleluya, pero estamos gozosos de estar en la casa del Señor. Bienvenidos a Northlands Español. Como usted ve, no se necesita la traducción hoy, así que vamos a fluir en el lenguaje romántico del cielo, que es el español. Amén. En el cielo vamos a hablar español. Yo esto hasta en el culto de las 10 les digo a nuestros hermanos americanos, en el Señor, en el cielo usted va a hablar español. Amén. Es un lenguaje romántico, un lenguaje expresivo, ¿verdad? Y le damos gracias al Señor. Y hablando de lenguajes expresivos, el mejor comunicador que ha existido se llama Jesucristo. El mejor maestro que ha existido, el mejor contador de historias que ha existido se llama Jesucristo. Y hace 2000 años Él vino y lanzó su ministerio de enseñanza, pero no solamente de enseñanza, pero también de señales, prodigios y milagros. Y cuando nosotros estudiamos la vida de Jesús, nosotros vemos de que Él operó en un sistema de prioridades, principios y patrones. Marco 1:35 dice, y muy de madrugada el Señor se iba a lugares solitarios a orar, porque Él entendía de que la prioridad era estar tiempo en la presencia de Dios, en la presencia de su Padre, donde Él se llenaba del poder de Dios por medio del Espíritu Santo y Él ministraba al pueblo. Y nosotros, hermanos, como el pueblo de Dios, como la iglesia de Cristo, tenemos que estar llenos del poder de Dios y verdaderamente queremos ver transformación, no solamente en nuestras vidas, pero en aquellos que están a nuestro alrededor. La esperanza del mundo se llama Cristo Jesús, pero el vehículo que predica de esa esperanza se llama la iglesia local, que es usted y yo. Y entonces nosotros vemos en la vida de Jesús que Él enseñaba por lo que llamamos parábolas. Los teólogos creen que 35% de las palabras grabadas en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, 35% de las palabras grabadas de Jesús eran parábolas. Y hemos aprendido durante las últimas 2 semanas que Jesús contó entre 35 y 40 parábolas, dependiendo cómo usted categoriza una parábola. Y entonces la semana pasada estuvimos hablando de las parábolas de la oveja perdida y del hijo perdido o el hijo pródigo. ¿Cuántos se acuerdan? Estas son 2 de las parábolas más reconocidas que también han sido parte de la sociedad, ¿verdad? El regreso del hijo pródigo es una declaración que no solamente se usa en la iglesia, pero también se usa allá afuera. Y entonces nosotros vemos de que
el Señor Jesucristo vino a revelar el corazón del Padre por medio de estas historias, de estas parábolas, ¿verdad? Y nosotros hemos aprendido de que cuando Jesús enseñaba la palabra, dice que la gente se quedaba maravillada. La gente se quedaba adonadada, como dice la palabra, ¿verdad? Que la gente nunca había escuchado un predicador exactamente como Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús enseñaba en parábolas. Ahora, si usted se acuerda, una parábola es una historia terrenal con principios celestiales que revelaban el corazón de Dios. Y entonces el Señor Jesús vino, lanza su ministerio, es un maestro, es un rabí, y nosotros vemos de que su enseñanza era poderosa porque él no solamente enseñaba, pero también hacía milagros. Y acuérdese de que en el último libro del Viejo Testamento, el libro de Malaquías, y el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo, pasa un lapso de 400 años donde no hay palabra del cielo. Entonces el pueblo, sedientos de escuchar de parte de Dios, se desata el ministerio del que vino a preparar el camino para el Señor, que se llama Juan el Bautista. ¿Cuántos se acuerdan de Juan? Amén. Juan el Bautista vino predicando con fuego, con autoridad y con poder. Pero sin embargo, él declara, dice, no malinterpreten, yo vengo a predicar del reino, el reino está aquí y se entra por arrepentimiento. Pero viene uno atrás de mí que yo no soy digno ni de amarrar sus sandalias. Entonces nosotros vemos que Juan el Bautista viene predicando sobre el reino y después Jesús viene, lanza su ministerio público y él empieza a predicar por medio de parábolas. Y nosotros vemos de que Jesús comunicaba con autoridad, con sabiduría y con poder. Hemos aprendido de que el Señor Jesús enseñaba en parábolas y usaba temas comunes de la sociedad y del pueblo. Hablaba de la siembra, hablaba de bodas, hablaba de semillas, hablaba de dinero, hablaba de la agricultura. Y entonces estos eran temas y tópicos que la multitud entendía. Y una parte clave era que Jesús también usó parábolas. Escuche esto, aprendimos la semana pasada, primero para revelar las verdades del reino y también para ocultar los principios del reino. Y todo estaba basado en la postura del oyente. ¿Cuántos de nosotros hemos interactuado con personas arrogantes? ¿Cuántos lo conocen? Que no reciben consejo, siempre saben más que usted, ¿verdad? Si usted cuenta una historia o un testimonio de que, me gané 50, no, yo me gané 100. ¿Cuántos conocen personas así? Quizás algunos de ustedes trabajan con personas así, que lo saben todo, saben más que usted, tienen más sabiduría, tienen más experiencia, ganan más, su casa es más grande, su carro es más nuevo. Y entonces es muy importante que nosotros captemos esta revelación de la palabra, de que el oyente debe de tener una postura de humildad para recibir los secretos del reino. Y cuando Jesús enseñaba a las multitudes, nosotros vemos de que el corazón del oyente era la clave para recibir la revelación de la palabra del Señor. Los de corazones humildes recibían la enseñanza, y los orgullosos, que también la palabra los llama los incrédulos o los endurecidos de corazón, rechazaban la enseñanza. Es interesante, ¿verdad?, de que dentro de las multitudes, los maestros de la ley, los religiosos, los ministros, supuestamente deberían ser los primeros que recibían la revelación, pero no fue así. Porque ellos tenían un orgullo espiritual. Ellos se vestían de lino fino, pero sus corazones estaban largos del Señor. Y por eso es muy importante, hermano, de que usted y yo, siempre que escuchemos la palabra,
vamos a recibirla con una postura de humildad en nuestro corazón. Porque así es que recibimos las revelaciones y los secretos del reino. ¿Cuántos dicen amén? Porque Jesús no solamente compartió información, sino que invitaba al pueblo a ver el mundo de una manera diferente. Hermano, usted y yo vivimos en el mundo terrenal, pero acuérdese de que también hay un mundo espiritual donde hay actividad celestial. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos sabemos de que tenemos un ángel guardián? Ese es en el ámbito espiritual. ¿Cuántos saben de que hay guerra espiritual? Usted y yo vivimos en una guerra espiritual. Por eso declaramos hoy que vamos a cerrar toda apertura, toda puerta y toda ventana que le hemos dado acceso a influencia del enemigo. Ahora, muy importante que entendamos que un cristiano no puede estar poseído. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque aquí vive el Espíritu Santo. Amén. Pero hay veces trauma en nuestras vidas. Hay veces hay quebrantos, hay fracasos. Y hay veces que el enemigo puede tener influencia sobre esas áreas de nuestra vida. Pero usted y yo, con la autoridad que Dios nos da, con el poder del Espíritu Santo, tenemos la autoridad de cerrar toda puerta, toda ventana, toda apertura en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces las parábolas de Jesús revelaban el corazón del Padre y también, escuche esto, el estado del corazón del oyente. Revelaba el corazón del Padre y también revelaba el corazón del oyente. Porque la palabra dice de que Jesús conocía los corazones. Amén. Hermano, imagínese tener esa habilidad de conocer los pensamientos y los corazones de las personas. Antes de que digan una sola palabra, usted ya sabe lo que están pensando, lo que hay en su mente y lo que hay en su corazón. Yo no quiero ese poder. Porque yo no sabría cómo manejarlo. Pero el Señor Jesús, sin embargo, conociendo de que Judas lo iba a entregar en 3 años y medio, sin embargo lo incluye en su ministerio. Y no solamente lo incluye en su ministerio, estaba a cargo de las finanzas. Wow. Algo poderoso. Y entonces nosotros vemos de que Jesús conocía los corazones. Y porque Él conocía los corazones, Él ministraba conociendo los corazones, preparaba los corazones y las mentes, y entonces Él ministraba conociendo lo que había en los corazones, conociendo las posturas de los corazones de la multitud. Amén. Y los discípulos, siendo expuestos a sus enseñanzas, naturalmente estaban curiosos y querían saber por qué Jesús comunicaba de esta manera. Y le hacen una pregunta muy importante. En Mateo 13, vamos a vivir hoy en Mateo 13. Mateo 13, Jesús explica el propósito de las parábolas. Mire Mateo 13, versículo 10. Y dice, entonces, acercándose los discípulos, le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? Porque yo creo que lo que los discípulos están diciendo aquí, Señor, ¿por qué no hablas del cielo? ¿Por qué no hablas de los huestes angelicales? Señor, ¿por qué no nos hablas de tu trono? Y entonces aquí su curiosidad le preguntan a Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Por qué cuentas estas historias? Y esta es la pregunta de $1,000,000. ¿Por qué enseñas de esta manera? ¿Cuál es tu intención y cuál es tu estrategia? Eso es lo que están preguntando los discípulos. Y en el próximo verso, nosotros vemos cómo Jesús responde y Él revela el tema de este mensaje del día de hoy, sobre los secretos del reino. Jesús vino a revelar los secretos del reino, porque usted y yo no pertenecemos
a este mundo. Yo no sé si usted sabe esto, pero usted y yo fuimos creados para la eternidad. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Somos seres eternos. Aunque este cuerpo un día regresará a la tierra, usted y yo somos seres eternos que viviremos para siempre. Y la palabra dice, los que tienen al Hijo tienen la eternidad segura para siempre. Pero los que rechazan al Hijo tienen el infierno para siempre. Eso no es un mensaje popular, pero es lo que dice la palabra del Señor. Amén. Hay iglesias que no tocan el tema del infierno, pero sin embargo Jesús habló del infierno. Jesús dijo que el llanto nunca se para en el infierno. Hay el crujir de dientes. ¿Cuántos de nosotros hemos crujido los dientes cuando estamos bien enojados? Entonces hay dos personas, dos categorías en el infierno. Hay aquellos que lloran constantemente y hay aquellos que vivirán con ira por el resto de la eternidad. Crujen los dientes. Entonces es muy importante de que nosotros aprendamos, ¿verdad?, esta realidad de la palabra del Señor. Entonces, miren lo que Jesús dice en el próximo versículo. Y él le respondió y les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les he dado. ¿De quién está hablando Jesús aquí? Jesús le dice, a ustedes yo les he revelado los misterios del reino, a ellos no. ¿Quiénes son ellos? Los de corazones endurecidos, los incrédulos, ¿verdad? Los de corazones endurecidos. Porque también no solo eran los religiosos, habían otras personas también que solo querían los beneficios de Jesús, solo querían los milagros, pero no estaban interesados en seguirlo. ¿Se acuerdan del joven rico? ¿Se acuerdan de esa historia? Jesús se le acerca. El joven rico se le acerca y le dice, maestro, bueno, con orgullo en su corazón, porque le dicen, yo he mantenido la ley desde mi niñez. ¿Se acuerdan? No, y la realidad es que él no está siendo honesto, porque nadie puede cumplir la ley. Pero sin embargo se llena de orgullo y le dice, Señor, en otras palabras, yo soy justo, yo soy perfecto. He cumplido la ley desde mi niñez. Y el Señor Jesús le dice, el Señor Jesús no argumenta con él. Está bien, le dice, pero te falta una cosita. Vende todos tus recursos y repárteselo a los pobres. En el momento que Jesús declara esto, conociendo el corazón del joven, lo que me encanta es, dice que Jesús lo quedó viendo y lo amó. ¿Y después qué? Empieza a retroceder. ¿Por qué? Porque su corazón estaba lejos de él. Y no solamente eso, su corazón, el tesoro de su corazón eran sus riquezas. Hermano, no dejemos que nada ni nadie sea el tesoro de nuestro corazón, sino solamente Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Porque es el único que puede transformar el corazón del ser humano. Amén. No la religión, no el pastor, sino que Cristo Jesús es el único. Y entonces aquí Jesús dice la palabra misterios o secretos no se refiere a algo oculto para siempre, sino se refiere a verdades espirituales que Dios revela a quienes tienen un corazón dispuesto a recibirlo. Cuando usted y yo venimos al Señor con hambre espiritual, el Señor nos sacia. Cuando usted y yo venimos con un corazón, con una postura de humildad y le decimos, Señor, te necesito, el Señor sacia toda necesidad en mi alma, en mi espíritu y en mi persona. Nada ni nadie lo puede hacer. Y hay veces que el ser humano
trata de saciar el vacío que hay en su alma con diferentes cosas. ¿Cuántos lo han hecho? Yo lo he hecho. Cosas materiales, el alcohol, el sexo, las drogas, la religión. Pero nada ni nadie puede saciar el corazón del ser humano, solo aquel que lo creó. Y aquí nosotros vemos de que Jesús quiere revelar verdades espirituales a aquellos corazones que están dispuestos a recibirlas. ¿Qué más hemos aprendido sobre las parábolas? Las parábolas son ventanas que nos permiten ver cómo funciona el reino de Dios. Usted y yo somos ciudadanos de este reino. Usted y yo pertenecemos a este reino. Aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, dice la palabra. No pertenecemos a este mundo, sino que pertenecemos a un reino espiritual, cual el rey se llama Cristo Jesús. Amén. Son ventanas que nos permiten ver cómo funciona el reino de Dios. Y cuando Jesús vino a enseñar por medio de parábolas, no solamente estaba revelando el corazón del Padre, también revelando la condición del corazón del ser humano, pero también estaba revelando cómo funciona el reino de Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el gobierno, autoridad y dominio de Dios sobre todas las cosas. ¿Cuántos hay veces nos hacemos preguntas como ¿por qué en África se mueren los niños de hambre? ¿Cuántos nos hacemos esa pregunta? Cuando vemos tragedias, ¿verdad? ¿Dónde estaba Dios? ¿Cuántos han hecho esa pregunta? Vamos a ser honestos. ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo? Y la respuesta de eso es porque el pecado reina en este mundo. Este mundo está fracturado. Pero va a haber un día que el Señor va a crear una nueva tierra. Y dice que usted y yo reinaremos con Él para siempre. Va a haber un día que ya no va a haber más quebranto en nuestro cuerpo. Va a haber un día que ya no vamos a llorar. Ya no va a haber más llanto, solo va a haber gozo. Ya no va a haber más quebranto físico, sino que va a haber perfección. Y ese es un día que nos espera a todos nosotros. Habrá un día que usted y yo estaremos parados enfrente de Cristo Jesús y Él pondrá una corona sobre nuestra cabeza y nos recibirá en su reino. Ese es el reino al cual usted y yo pertenecemos. Y por eso tenemos esperanza. Por eso podemos tener gozo en la situación más difícil. En los momentos más duros de la vida, usted y yo podemos adorar a Dios y declarar las promesas de Dios sobre nuestra vida. Aunque el momento actual no se alinea con las promesas de Dios, podemos seguir declarando de que Dios es bueno, Él está con nosotros y Él sigue obrando. Amén. El reino de Dios es el gobierno, autoridad y dominio de Dios sobre todas las cosas. Y Jesús vino anunciando este reino. Juan el Bautista vino anunciando este reino. Y desde el comienzo de su ministerio, Jesús anuncia este reino a cual usted y yo pertenecemos en el día de hoy. Mira lo que dice Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La entrada al reino comienza con una postura de humildad y un corazón arrepentido. Una postura de humildad y un corazón arrepentido. El arrepentimiento abre las puertas al reino de los cielos. Usted sabe que cuando entramos cuando tomamos un vuelo o entramos al bus o al tren, hay que pagar un precio.
¿verdad? El precio que usted y yo pagamos para entrar a este reino es simplemente el arrepentimiento. Abre las puertas al reino de los cielos. Y el reino no es simplemente un lugar al que iremos un día, sino que es una realidad que transforma las vidas hoy. ¿Escucharon lo que dije? No es simplemente un lugar al cual iremos y habitaremos en el futuro, sino que es una realidad que transforma las vidas de hoy. En el momento que usted y yo recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo desciende sobre nosotros, mora en nosotros, nos sella porque le pertenecemos a Él. Y desde ese momento empezamos a vivir y a operar en el reino de los cielos. Pero para vivir y operar en Él, necesitamos la revelación del Espíritu Santo para cómo operar en el reino de los cielos. Amén. ¿Cuántos saben de que tienen autoridad? Amén. ¿Es su autoridad? No. La autoridad de Dios, Amén. que Él ha delegado a nosotros por medio de su Espíritu. Amén. Entonces, por eso, hermano, cuando usted y yo entremos a un lugar, entramos con autoridad. No dependiendo de nuestras habilidades, no dependiendo de nuestro carisma, sino que dependiendo del poder de Dios que mora en nosotros. Porque no somos nosotros. Usted y yo no tenemos nada que ofrecer. Pero ahora que el Espíritu Santo mora en nosotros, usted puede profetizarle a alguien en su trabajo. Usted puede orar por un vecino y el Señor lo puede sanar. Usted puede predicarle a alguien en Publix. Hay tantas oportunidades para nosotros hacer el trabajo de Dios, la gran comisión y también operar en el reino de los cielos. Amén. Y las parábolas nos enseñan los principios, valores y secretos del reino. Amén. Y hoy les recuerdo que nosotros estamos en el reino. Y Pablo nos habla de una realidad actual y una eternidad futura. Amén. Una realidad actual y una eternidad futura. Miren lo que dice Filipenses 3, 20 al 21. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Cuántos ciudadanos hay aquí hoy? Amén. Gloria a Dios. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Dice, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Quién lo está esperando? Amén. Yo lo estoy esperando. Amén. Gloria a Dios. Versículo 21 dice, y Él transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso, semejante al suyo. Oh my God. Yo no sé si usted ha pensado en esto, hermano. Hay veces que mi mente limitada no puedo percibir esta escritura. Porque dice de que nuestro cuerpo mortal, usted y yo tenemos un cuerpo mortal que se va desgastando a diario. ¿Verdad? Cada día usted va envejeciendo. Aunque yo sé de que algunos de nosotros nos vemos bien joven, ¿verdad? Amén. Amén. Pero vamos envejeciendo cada segundo que va pasando, cada minuto, cada hora, cada día. Vamos envejeciendo. Pero aquí Pablo nos recuerda de que el Señor transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¡Wow! La autoridad y el poder sin límites de Jesús transformará nuestro cuerpo mortal a un cuerpo perfecto, preparado para la eternidad. Amén. Este cuerpo mortal no puede entrar a un lugar celestial. Así es. Pero tendremos un cuerpo semejante al de Cristo. Lo más que yo puedo imaginar esto y lo más que podemos comparar es cuando Jesús pasó por la transfiguración. ¿Cuántos se acuerdan? Juan, Jacobo y Pedro, Él se los lleva a los tres a la montaña a orar y dice que ellos fueron testigos cuando Jesús se transfiguró. Y dice que ahí Jesús hablando con Elías y con Moisés. ¿Cómo pasa esto?
Yo me he preguntado, ¿y cómo Pedro supo que era Elías y Moisés? El Padre se lo reveló a Pedro. Es increíble de que Pedro tiene mala fama de impulsivo y que actuaba fuera de carácter, pero sin embargo él recibe las revelaciones más grandes del reino. No, tú eres Jesús, el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías. Y aquí Pedro recibe la revelación de que Jesús está hablando con Elías y con Moisés, con la ley y los profetas que apuntaban a Cristo. Y aquí Pedro se emociona y dice, Señor, vamos a edificar altares. Y después una voz del cielo dice, este es mi hijo, en quien tengo complacencia, escúchenlo a él. En el Éxodo nosotros vemos donde Moisés le pide al Señor Jesús, Señor, yo quiero ver tu rostro. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de esa historia? Y el Señor le dice, no puedo mostrarte mi rostro porque te consumo. Nadie puede ver la gloria de Dios y vive. Y entonces, ¿qué pasa? Dice la palabra de que el Señor hizo un trato con Moisés y le dice, te esconderé en la hendidura de la roca para protegerte y voy a pasar y vas a ver mis espaldas. Hay algunos teólogos que creen que ese es el momento en el pasado y en el futuro donde Moisés llega a la montaña de la transfiguración. Y Elías, acuérdese, nunca vio la muerte física. Fue llevado en carros de fuego al cielo. Porque yo me he preguntado muchas veces, ¿cómo es esto de que Moisés y Elías aparecen? Moisés murió, entró a la gloria de Dios, ahora está en el cielo y el Señor tiene el poder de mandarlo a llamar. Y en ese momento de la transfiguración, la ley y los profetas se representan delante de él, porque él tiene todo poder y toda autoridad. Y Pablo nos dice que un día tendremos un cuerpo semejante al de él. Amén. Wow. ¿Cuántos quieren ese cuerpo? Amén. Yo sé de que hay veces nuestra mente limitada, hay veces que no podemos visualizar o imaginar estas cosas. Pero aquí la palabra nos dice, Pablo nos dice que porque somos ciudadanos del reino, mientras esperamos, pero llegará un día donde nuestro cuerpo mortal será transformado a un cuerpo glorioso, un cuerpo perfecto, un cuerpo incorruptible, un cuerpo sin quebranto, sin defectos y sin enfermedades, semejante al suyo. ¿Cuántos esperan ese día? Amén. Imagínense tener un cuerpo perfecto. Wow. Y Cristo vino a rescatar al pecador, a salvarnos y nos invita a ser ciudadanos de un reino celestial donde hemos recibido una promesa de vida eterna. Amén. Él usó y sigue usando parábolas para revelar los misterios del reino. Cada parábola revela un secreto del reino. Y ahora rápidamente quiero compartirle 5 secretos que Jesús revela por medio de parábolas hablando, ¿verdad?, del reino y los misterios del reino. Vamos al primero. El primero, el reino crece de maneras que no siempre podemos ver. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos hay veces dicen, Señor, ¿estás obrando o qué? ¿Cuántos se hacen esa pregunta? Señor, estoy listo. ¿Cuántos están listos para recibir una respuesta de Dios? Amén. Si no ha llegado, manténgase fiel, manténgase en la presencia de Dios y el Señor nos da la fortaleza para esperar al tiempo perfecto. Porque usted y yo queremos todo rápido. ¿Cuántos dicen amén? Pero usted sabe de que el proceso es más valioso que la promesa. ¿Me escucharon?
el proceso es más precioso y más valoroso que la promesa en sí. La promesa es linda. Hace unos años atrás, el Señor me mostró una imagen sobre Zacarías, donde el Señor firmó el contrato de Zacarías legalmente en el cielo con letra roja. Pero ese proceso fue 2 o 3 años, hermana. 2 o 3 años. Gastos financieros, ¿verdad? Cargas emocionales. Yo sé de que hubo llanto. Yo sé de que hubieron momentos difíciles donde quizás la hermana y Henry se preguntaban, Señor, pero aquí nosotros queremos hacer el bien. Nosotros aquí queremos, ¿verdad? Este es nuestro hijo. Y entonces nosotros vemos de que el enemigo se levantó, pero últimamente el Señor es el que da la victoria, porque la batalla es del Señor. Amén. Ahora legalmente todo está hecho ya. Amén. Y la imagen de hace 2 años se cumplió hace 1 mes o mes y medio. Que sabemos de que Dios está en control. Sabemos de que Dios está obrando en maneras que usted y yo no podemos ver. Y podemos ver la parábola del sembrador. ¿Qué hace un sembrador? Siembra semilla, y esa semilla, ¿qué? Da fruto a una planta o a un árbol. Pero se toma tiempo, ¿verdad? Cuando yo era niño, me acuerdo en Honduras, una vez, a mí me encanta el maíz. ¿A cuánto le gusta el maíz? En cualquier manera que usted me dé maíz, yo me lo como. Y entonces yo me acuerdo que tenía 2 semillas para maíz, para un elote, lo que dicen allá en nuestros países. Y entonces yo le dije a mi abuelito, yo quiero plantar estas semillas porque yo quiero comer maíz. Y entonces me dice, ok, vamos. Fuimos al patio, las sembramos, hicimos el hoyito, las sembramos, le pusimos como un cerco, ¿verdad? Para saber dónde estaban. Y entonces él me decía, todos los días vaya y échele agua, porque el agua le da el crecimiento. También lo pusimos estratégicamente en un lugar donde el sol le pegaba también. Se necesita sol, se necesita agua, pero más importante, se le necesita ¿qué? Seguimiento. Y entonces yo me acuerdo de que yo le echaba agua todos los días, y entonces llegó el tiempo en que nada, yo no miraba nada. Va a salir el elote. Y me acuerdo que un día me levanté tempranito, salgo al patio y de repente miro una plantita, una hoja. Y hermano, yo emocionado. ¿Y sabe qué pasó? Se murió. Porque no le di seguimiento. Porque, escuche esto, me frustré y me di por vencido. Y hay algunos de nosotros que no vemos las promesas de Dios porque nos damos por vencidos y nos frustramos porque queremos todo a nuestro tiempo. Y Dios no obra de esa manera. Y por eso la parábola del sembrador nos muestra de que el reino crece de maneras que no siempre podemos ver. ¿Usted sabe cuántas palabras proféticas hemos recibido de que este ministerio va a explotar y crecer? Mi familia y yo tenemos como 5 libros llenos de palabras que el Señor nos ha profetizado. Y yo sigo creyendo en esa promesa. Amén, gloria a Dios. Porque si Dios lo prometió, Él lo cumplirá. Amén. Lo que yo le pido ahora, porque déjenme ser vulnerable, déjenme quitarme la máscara en el día de hoy. Yo he tenido sesiones de llanto con el Señor donde le digo, Señor, ¿qué está pasando? Seguimos fieles, seguimos obrando, seguimos trabajando, pero no vemos la cosecha. Y entonces mi oración cambió. Y el Señor me habló y me dice, la cosecha está en mis manos. Lo que yo necesito de ti es fidelidad y obediencia. Amén. Porque al tiempo que yo diga, Jesús se metió a la barca con Pedro, tuvieron toda la noche pescando y no pescaron nada.
Pero al próximo día en la madrugada Jesús se sube al barco y le dice, ve. Ahí lo que vemos que el milagro se desató cuando Pedro obedeció instantáneamente y salió en la barca. ¿Se acuerdan de la historia? Tiraron las redes y las redes empezaron a ¿qué? A romperse, empezaron a reventarse de tanto pescado que llamaron otras 2 barcas que vinieran a ayudarle con tanto pescado. Y yo sé que en el momento dado el Señor ya está en esta barca y en el momento que Él dé la palabra, esto ya no vamos a caber en este lugar. ¿Cuánto lo creen? Yo lo creo. Yo lo creo. Porque es una cosecha que Dios ha prometido. Esto no crece por mi habilidad o mi personalidad. Esto crece por el Espíritu de Dios. Y aquí nosotros vemos en Mateo 13 del 4 al 9 que habla de la parábola del sembrador. Dice, mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó y como no tenía raíz se secó. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual a 60 y cual a 30 por 1. El que tiene oídos para oír, oiga. Rápidamente, la semilla es la palabra de Dios. Los diferentes terrenos representan diferentes condiciones del corazón. Dios trabaja primero en lo invisible antes de manifestarlo en lo visible. El crecimiento espiritual ocurre internamente antes de ser evidente externamente. Amén. Debemos cuidar el corazón y recibamos la palabra con fe y no nos desesperemos cuando no veamos resultados inmediatos. ¿Cuántos de nosotros a veces nos desesperamos? Ya, es nuestra naturaleza. Pero sigamos caminando en fe, sabiendo de que Dios obrará a su momento perfecto. Ahora, el problema es que hay veces que paramos de sembrar. Amén. Sigamos sembrando y confiemos en la obra de Dios porque Él es el que da crecimiento. El próximo, el reino comienza pequeño, pero termina siendo grande. Mateo 13, el 31 al 32. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al granito de mostaza. ¿Cuántos han visto un granito de mostaza? Hermano, es minúsculo. Es tan pequeñito que lo puede poner aquí en la yema de su dedo y apenas lo ve. Y entonces aquí el Señor habla y dice, al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en un campo. Esta es la verdad, la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. De tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. El granito o la semilla de una de las más pequeñas, escuche esto, pero tiene el potencial de dar a luz a un árbol de 50 pies de altura. ¡Wow! Y entonces el Señor Jesús hace la ilustración y compara que el reino de los cielos comienza pequeño, pero se expande y se hace grande. Dios le encanta comenzar con cosas pequeñas, le encanta comenzar con personas desconocidas y muchas veces queremos grandes comienzos, pero Dios trabaja de una manera diferente. No menospreciemos pequeños comienzos. Los actos sencillos de obediencia son las semillas de la fe. ¿A dónde nació Jesús? En un pesebre. En un pesebre humilde. Próximo,
El reino tiene un valor incomparable. Mateo 13:44. Esta es la parábola del tesoro escondido. Y dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Entonces lo que vemos aquí es que un hombre lo invierte todo porque valora lo que encontró. Un hombre invierte todo lo que tiene porque valora lo que encontró. Cuando usted y yo somos rescatados por Cristo y descubrimos al Hijo de Dios, entendemos que nada se compara a Él. Jesús es el tesoro de nuestra vida. Y Él merece nuestra entrega total. Él merece y debe ser primero en nuestros corazones. Próximo. El reino separa lo auténtico de lo falso. Esta es la parábola del trigo y la cizaña. Dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Fueron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y el otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Mire, el trigo y la cizaña son muy parecidos, crecen juntos, pero nosotros vemos aquí que el trigo y la cizaña crecen juntos hasta la cosecha. Pero no todo lo que se parece espiritual pertenece del reino del Señor. El Señor es el quien separa lo auténtico y lo falso. Y no deberíamos vivir de apariencias. Debe haber fruto auténtico en nuestras vidas. El trigo produce fruto saludable. Produce pan y otros alimentos, pero la cizaña es venenosa y produce semillas amargas y no se puede comer. Pero el Señor dice, no, vamos a dejar que crezcan juntos, porque es el fruto, la evidencia. La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. El Señor es el sembrador. El trigo son los fieles, son los justos y los seguidores obedientes. La cizaña son cristianos en título, no en fruto. La cizaña son cristianos en título y no en fruto. Falsos maestros, aquellos que son interesados, los que buscan hacer el mal. Y el reino pertenece a quienes tienen oídos para oír. Mateo 13:51 dice, y Jesús les preguntó, ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos respondieron, sí, Señor. Y vemos en Mateo 11:15, Mateo 13:9, Marcos 4:9, Lucas 8:8, y vemos un hilo común. Y dice, el que tenga oídos para oír, que oiga.
Acuérdense que tenemos que tener una postura ¿qué? De humildad en el corazón para poder oír lo que el Señor nos quiere decir. El que tenga oídos, que oiga. Y aquí está la invitación para aquellos que no son seguidores de Jesús, pero también una invitación para nosotros para entrar en las profundidades de Dios, para ir más profundo con el Señor. Mire, mi esposa y yo el próximo año vamos a cumplir 30 años de estar casados. Amén. Pero seguimos aprendiendo del uno al otro. Seguimos conociendo diferentes cosas. Entonces el Señor nos invita a entrar en las profundidades que Él tiene para nosotros. Hay una mayor revelación que Él tiene para nosotros. Y me encanta Apocalipsis 3:20, dice: yo estoy a la puerta y llamo. Y aquí dice la importancia del oír. Si alguno oye mi voz y abre ¿la puerta de qué? Del corazón. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Vamos a estar en pie. El Señor viene y toca. Y si oímos cuando Él toca y abrimos la puerta, hay una promesa de parte del Señor Jesús. Él dice: no. Si tú escuchas y me abres la puerta, yo entraré y cenaré contigo. Pasaremos un tiempo de intimidad en la mesa. Y hay una invitación en la mesa de Dios para nosotros en el día de hoy. A entrar a una intimidad más profunda con Él. Yo no sé si usted, hermano, pero yo quiero aprender sobre los misterios y los secretos del reino. Porque acuérdense de que ustedes y yo somos ciudadanos de un reino. Ahora que está el mundial, estamos viendo, ¿verdad?, las diferentes culturas. Estamos viendo los diferentes países, ¿verdad? Y nosotros vemos parte de las culturas de todos estos países del mundo. Estos son reinos, ¿verdad? Países. Pero usted y yo pertenecemos al reino de los cielos. Y ese es el reino que usted y yo representamos. Si oímos y si abrimos la puerta, Él entrará y cenará con nosotros. Cierre sus ojos.